que es la clase número 5. Bueno, ¿cómo se han sentido hasta esta clase? Ya vamos a la mitad casi del curso. Es que ya estamos pasando. Es probable que terminemos. ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Todo en paz? ¿Sus mentes? Está muy interesante, hermano. Pues Sí, gracias de a Dios alguna manera. por esa bendición de conocer más, de profundizar aún más en el conocimiento de lo que es pues la Biblia y en forma histórica, todo eso. Es una bendición y pues nos hace ver que nos falta mucho, ¿verdad? Que conocemos muy poquito. Tengo más de 40 años en la iglesia y me doy cuenta de lo poquitito que sé. Muchas gracias, hermano, y gracias a Dios también. Gracias. Yo, so- Estar, yo solo sé que no sé nada, eh, hermano. Vamos igual. Vamos igual. Muy bien, pues qué bueno que se ha caído bien. Vamos a nuestra clase. La clase pasada nos quedamos hablando del Antiguo Testamento y hoy vamos a iniciar con el Nuevo. Así que ténganlo presente. Sale y vamos a recordar lo que habíamos mencionado de lo que eran los testigos textuales. Y habíamos mencionado que los textuales son las diferentes fuentes que tienen las versiones, fragmentos del texto bíblico, permitiendo a los estudiosos de la crítica textual comparar y analizar variantes para acercarse al texto. En otras palabras, son todos los documentos, son todos los fragmentos que contienen textos del Nuevo Testamento. Son como las copias que a nosotros nos permiten hacer una comparación cuando hay alguna diferencia entre ellas. Términos sencillos, son como las huellas que nos han dejado los primeros cristianos, enviar y transmitir la evidencia de que ellos estuvieron, son la evidencia de que tuvieron textos. Y bueno, hoy para nosotros esas huellas del pasado, ¿verdad? Los cristianos que enviaron y transmitieron el Nuevo Testamento. Hermano, Y perdón que lo interrumpa. En mi caso no escucho bien, no sé si soy yo o somos No, todos, pero no, yo igual en mi caso lo escucho y va y viene su voz como si se alejara y viniera al micro y no se Ajá, alcanza a no se a escuchar. escucha ver, bien. Dos, no tres, sé si cuatro. quizás si deje de compartir, a lo mejor si alguien más pudiera compartir su imagen. voy a quitar los auriculares, tal vez son ellos, y a ver cómo nos escuchan. Denme otra vez un segundo. A ver si me escucho mejor. ¿Mucho peor? Sí, hermano, sí se Sí, escucha. sí, le escuchamos bien, hermano. Ahora yo ya no los escucho, nada más díganme si sí o si no. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Dijimos que los testigos textuales son como la huella del pasado, ¿verdad? Lo que dejaron los primeros cristianos al copiar y transmitir el texto. Son importantes para nosotros porque cuando hay alguna diferencia, pues nos permite comparar entre todos esos testigos que tenemos. Muy bien, ¿cuáles son los testigos del Nuevo Testamento que tenemos? Así como hay testigos para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento también. Y entre ellos tenemos unos que son los principales testigos y son pues los siguientes. Uno de ellos son los papiros, que datan del siglo II al siglo IV después de Cristo. Están los manuscritos unciales. Voy a explicar a qué se refieren con unciales. Más adelante voy a profundizar del siglo IV al siglo IX. Y bueno, hay una diferencia entre los unciales y minúsculos. Los unciales, por decirlo de otra manera, son los mayúsculos.
Es decir, manuscritos que están escritos en mayúsculas. Y los minúsculos ya es cuando también se escriben en minúsculas. La diferencia entre estos dos es que los primeros manuscritos se escribían todo en mayúsculas. Por eso es que son más antiguos, del siglo IV al siglo IX. Y los minúsculos son del 9 en adelante. Va cambiando la forma de escribir. Bueno, los minúsculos se refiere a una época posterior, específicamente del siglo IX en adelante. ¿Ok? También hay algunas versiones muy antiguas que existieron, circulaban, y por último tenemos a leccionarios. Y los leccionarios son como colecciones de lecturas para el culto, como lo que hoy sería, por ejemplo, tener un culto especial de presentación de niños. Se hace un programa y en ese programa se leen ciertos textos. Entonces, ahí hay ciertos textos que pues son sacados del texto y del texto bíblico y son ocupados en la liturgia, en el culto. Entonces, eso es un leccionario para una boda, ¿no? Hay textos clásicos que se leen en una boda. Para unos bautismos, hay textos clásicos que se leen para unos bautismos, para presentaciones de niños, etcétera. Entonces, para la liturgia. Y esos son los leccionarios. Se dan en el contexto del culto, en un programa, pero se citan algunos textos. Y bueno, esos también son importantes. ¿Vale? Básicamente tenemos estos testigos cuando hablamos del Nuevo Testamento. Y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con los papiros. ¿Ok? Tenemos en los papiros algunos que también son los más importantes. Entre ellos tenemos al papiro 52. De hecho, hay una librería en la Ciudad de México que se llama así, Papiro 52, y hace referencia a esto, a los papiros, específicamente el 52, porque llevan una asignación numérica, y se dice que es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento, y data del siglo II, y contiene algunas partes del Evangelio de Juan. No existe un solo Nuevo Testamento, es la reconstrucción de miles de fragmentos como este. Entonces tenemos del Evangelio de Juan, tenemos el papiro 46, tiene gran parte de las cartas de Pablo y también está fechado en torno al año 200, al siglo II y III. Tenemos al papiro 66, que tiene partes del Evangelio de Juan también y está datado de igual manera en el siglo. Tenemos al papiro 75, que contiene pues gran parte de Lucas y de Juan, también datados en el siglo II y el siglo III. Luego entonces tenemos que estos papiros son los más antiguos, pero son solamente fragmentos, ¿vale? Como aquí lo estamos viendo, fragmentos de Juan, gran parte de Pablo, pero al final fragmentos, partes del Evangelio de Juan y partes de Lucas y de Juan. ¿Ok? Papiros es nuestro primer testigo y hay miles de papiros. También tenemos los manuscritos que son los más antiguos del Nuevo Testamento y esos se escribieron en mayúsculas. A estos se les va a conocer como unciales. Es muy similar a lo que estamos viendo aquí. Mayúsculas, sin espacios entre palabras, sin signos de puntuación, sin acentos. Por lo tanto, era muy difícil que el ojo inexperto pudiera leer estas palabras, ¿verdad? Y se equivocaba constantemente. Entonces, los manuscritos más antiguos se escribieron así, en mayúsculas. ¿Cómo se llaman los escritos en mayúsculas? Se llaman unciales. Sí.
y están datados del siglo IV al siglo IX. Tenemos otros testigos, entonces. Y estos se agrupan también en familias. Los testigos textuales no todos son iguales, pero se agrupan en familias según algunas de las características. ¿Ok? Y entre estas familias, pues tenemos el código sinaítico, el códice sinaítico, se va a representar con la letra Aleph. La letra Aleph es esta de aquí. O sea que cuando en nuestras Biblias, en el aparato crítico, veamos una letra Aleph, hace referencia a la familia que se llama códice sinaítico y se representa de esta manera. ¿Ok? Y data del siglo IV, contiene prácticamente todo el Nuevo Testamento. Es uno de los más completos y valiosos al momento de hacer las traducciones. Este manuscrito es de pergamino de Antílope y bueno, posteriormente se le han hecho cambios, algunas correcciones y también tenemos otro que es el Vaticano. Se va a representar así, con la letra B. Y aquí no hay teorías de la conspiración, de que hay, dice Vaticano, y el Vaticano quiere aquí meter cizaña entre la palabra, no, simplemente es porque se encuentra en esa Biblia. ¿Ok? Entonces es un códice que se llama Vaticano y va a estar representado con la letra B nuevamente. Cuando en el aparato crítico de nuestras Biblias, veamos del Nuevo Testamento en griego, veamos la letra B, hace referencia a esta familia, que es del siglo IV, es otro testigo muy importante y también está considerado como uno de los manuscritos más fiables. Suni, Sí, hermano, cuando dice código, códice, ¿es el código o códice Vaticano? puede ser de Eh, las dos maneras. ok, mi duda es, ¿Vaticano nos referimos al Vaticano que conocemos todos? Eh, lo acabo de mencionar, que hace referencia a que se encuentra en una biblioteca en este lugar. ¿Ok? Y tenemos Gracias, otro que hermano. se llama Códice Alejandrino y se va a representar con la letra A. Y este es del siglo V. Y este contiene casi todo el Nuevo Testamento, aunque con algunas lagunas. ¿Ok? Eh, bien, y tenemos otro, que es el Códice Raimi Prescriptus, que se va a representar ahora con la letra C, y es del siglo V. Es un texto también que incluye partes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Algo significativo de esto es que, bueno, este códice fue raspado. ¿A qué hace referencia? Digamos que esta es la hoja principal o el pergamino principal. ¿Vale? Por eso dice rescriptus. En algún momento, para no desperdiciar el material, se raspó la tinta para borrarla lo más que se pudiera y después se volvió a escribir sobre él. Algo así como lo que hacíamos en la primaria, ¿no? Nos equivocábamos en un texto, utilizábamos nuestro borrador y comenzábamos a borrar y de nuevo a escribir. Entonces, algo así sucedió. Por eso se llama rescritos. Raimi rescritos. ¿Ok? Entonces, esas son las grandes referencias acerca de los manuscritos nunciales. Este es el teólogo Efrén, sirio, de ahí su nombre. Y bueno, tenemos otros más que son importantes, pero algunos de ellos solamente los menciono aquí. ¿Y a qué quiero ir con esto? Cuando ustedes vean en los aparatos críticos una P52, hace referencia a papiros, o P46 o P, según la numerología que tenga, número que tenga asignado, pero empieza con la letra P, hace referencia a papiros. Cuando veamos estas otras letras, Aleph, la letra B, la letra A, la letra C, hace referencia a manuscritos nunciales.
¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Pues que son escritos en mayúsculas y también pues la datación. Que estos son fragmentos y estos son ya familias. O sea, varios fragmentos se utilizaron, se compararon y al final se hicieron una familia que construyeron un solo texto. Además, tenemos versiones antiguas. Algunas de las versiones antiguas son la traducción de la Biblia al latín, hecha por San Jerónimo, al menos así se le conoce, en el siglo IV, la Vulgata Latina, que llegó a ser la versión oficial de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Tenemos la versión siríaca, que también se llama Peshita, es una de las primeras traducciones del Nuevo Testamento, pero en este caso al siriaco. ¿Ok? Aquí tenemos al latín, tenemos al siriaco y también hay una versión copta, traducido al egipcio copto a partir del siglo III, diferentes dialectos como el sahídico y el coral. También hay una versión armenia que se realizó en el siglo V, fue utilizada por las iglesias armenias y es una traducción importante en la historia de la transmisión del texto. Entonces, estas ya son algunas versiones muy antiguas. ¿Vale? De Jerónimo del siglo IV al latín, a la Peshita, copta y la armenia. Tradujeron del griego a esos idiomas. Y tenemos los leccionarios, como les había dicho. Son los libros litúrgicos que contienen pasajes del Nuevo Testamento organizados para ser leídos en los servicios religiosos. Por poner un ejemplo, ¿cuál es el texto que más se lee en su congregación el día sábado? Uno de los que más se repite constantemente, sábado tras sábado. ¿Cuál es uno de ellos? ¿Pueden decirlo? Éxodo 20. Éxodo 20. Florindo. En Guatemala, hermanos, número 6, 24 al 26. Bueno, yo ya no los alcanzo a escuchar bien, pero todos tenemos nuestro texto que repetimos constantemente en nuestras iglesias, ¿verdad? Algunos puede ser Éxodo 20, otro que seas un texto de Isaías, otro que seas de Malaquías al momento de dar el diezmo, ¿verdad? Las ofrendas, etcétera. Bueno, si hacemos un programa de culto, pondríamos esos textos que son los que se repiten constantemente. Esto es muy similar al leccionario. Aunque no son tan antiguos como los papiros o los nunciales, los leccionarios ofrecen una fuente adicional para confirmar las variantes textuales. ¿Eh? Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos. Se han enumerado aproximadamente 1800 leccionarios, o sea que hay muchos textos ahí plasmados, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Para ir avanzando, ¿cómo se usan los testigos textuales? Bueno, tiene que ver con la antigüedad. El testigo más antiguo tiene más peso. ¿Cuáles son los testigos más antiguos que mencioné? Escríbanlo en el chat. Ya no los puedo escuchar yo, pero escríbanlo en el chat. Muy bien, Sunil. Muy bien, Miguel. Son los papiros. Los papiros. Son los más antiguos. Pero entonces, ¿cuál tendría más peso? Los papiros. Pero otro criterio es la distribución geográfica. Si una lectura está en distintas regiones, también es probable que sea la más original.
Es decir, que se pudo replicar por diversas regiones y entonces eso nos da la certeza de que es el original, ¿verdad? Contrario a que si solamente está en una sola región y todas las otras no lo mencionan, como que hay una duda, ¿verdad? Esta iglesia o esta región, ahí le metió mano al texto. Pero si está en la mayoría de la región, una región más amplia, pues da también a entender de que es fiable, ¿verdad? Se parece al original. También hay otro criterio que es la de la dificultad. La lectura más difícil también suele ser la original, porque los copistas tienden a suavizar textos complicados. Allá después de que leen un texto que aparentemente es complejo, pues lo copian, pero también ahí tratan de darle un matiz para que no se escuche tan complejo, para simplificar. ¿Ok? Entonces es otro criterio. Y bueno, otro criterio es el contexto, que tiene que ver con el estilo del autor, que sea un estilo que se repite en los diferentes documentos, que esté armonizado, que no se vean como tales estructuras, pasajes, etcétera. Y bueno, así se usan los testigos textuales. ¿Cómo ven? ¿Sencillo? ¿Fácil, fácil hasta el momento? ¿Qué opinan? Bueno, para llegar a esto, pues pasaron muchos, muchos años. Para llegar a esto pasó una gran situación de descubrimientos, de comprensiones a lo largo del tiempo, por lo siguiente, porque esto no siempre se tuvo al alcance de todos, no siempre estuvo al ojo público y a la oportunidad de que todos pudieran acceder a estos documentos. ¿Cuándo sucedió esto? Fíjense cuándo. En los años 1800 aproximadamente, ocurrió una luz de descubrimientos de manuscritos mucho más antiguos, que antes no se tenía pues todo esto, se tenían pocos manuscritos. Manuscrito queremos decir la copia escrita, no tenemos originales del Nuevo Testamento, los cuales se llaman los autógrafos, supone que han perecido o han desaparecido. Quiere decir que a partir de esta fecha es que se comienza a tener a todos estos testigos que acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, antes de esa fecha, no se tenía acceso a todos esos documentos. Es a partir del 1800 se comienzan a descubrir y no se descubre, ya se tiene a la mano, ¿verdad? Se descubre, pasa por un proceso de revisión, de recuperación de los textos para no maltratarlos, después se estudian, después se ponen a la disposición de los eruditos, después los eruditos trabajan y después los eruditos dan el resultado de su trabajo. O sea, pasaron muchísimos años después de esto para que pudiéramos hoy tener lo que tenemos. Y bueno, ah, haciendo una lista de lo que hemos mencionado, pues tenemos algo, algo como esto. Dijimos que los autógrafos, es decir, el que salió de la mano del autor original, no están. Tenemos las primeras copias y esas primeras copias se perdieron. Y después tenemos copias sucesivas que también se perdieron. Y después se formaron algunas recensiones, es decir, la recopilación y la comparación de diferentes testigos, de diferentes variantes, y se hicieron algunas familias después de esas comparaciones. ¿Ok? Se recogieron los documentos, se compararon, se agruparon, se hicieron familias y pues llevan básicamente este nombre, ¿verdad? A lo largo de diferentes años, las iglesias, digamos que preservaron y transmitieron lo que consideraban mejor. Entonces ahí se formaron las recensiones, los documentos que consideraban mejor, los más sagrados, más apegados al texto original. Y bueno, las recensiones fueron necesarias precisamente para preservar.
Y tenemos, por ejemplo, la de Siquio, tenemos la occidental y tenemos la de Luciano. Entonces, la de Siquio es representado por el mayúsculo, la letra Aleph y la letra B. ¿Qué dijimos que es la letra Aleph? Escríbanlo en el chat. ¿Qué dijimos que es la letra B? Escríbanlo en el chat. Y los papiros, ¿verdad? Papiros que aquí están representados. Y fuera de los evangelios, también por el mayúsculo A. Tiene el mayor valor para llegar lo más cerca posible del original del Nuevo Testamento, el Códice Vaticano. Entonces, es algo así. Esta es una familia y lo importante de señalar es lo que está al final. Tiene el mayor valor para llegar más cerca posible del original del Nuevo Testamento. ¿Bien? También tenemos otro texto que es el representado por las versiones latinas y siríacas, que se representan con la letra D, que es Códice Besae Cantabricensis. Es importante este texto cuando solo cuando coincide con los mejores testigos del texto egipcio. Pero fíjense lo que dice. Los muchos agregados en este Códice Besae no tienen valor. ¿Qué quiere decir? Que está representado por textos antiguos, pero tienen muchos agregados. Y los muchos agregados le restan el valor. ¿Eh? Parando esto. Y después tenemos lo que viene siendo el texto de Luciano. Y este también es importante por lo siguiente. Es el texto de Antioquía, también llamado Goiné o bizantino. Texto bizantino. El texto bizantino también es importante porque data del siglo 9 al 12. Y vamos a poner siglo 9, siglo 12. Aproximadamente. ¿Ah? ¿Qué hace este? Bueno, está representado por la mayoría de los testigos mayúsculos, E, F, G, H. También los evangelios tienen también muchos minúsculos y la versión siríaca llamada Peshita. Fíjense lo que pasó. Luego se constituyó en el texto, en lo que se llama textus receptus. ¿Ok? Textus receptus. Seguramente algunos de ustedes han escuchado esa palabra, textus receptus. Y lo que viene a continuación es muy interesante. Sus modificaciones claramente identificables le restan valor para llegar al texto original del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar, es el más fiable, pero no siempre estuvo a la disposición de todos. Tampoco. Es importante, pero también tiene muchos agregados. Y en tercer lugar, dice que tiene modificaciones claramente identificables y le restan valor para llegar al original del Nuevo Testamento. ¿Qué? ¿Qué hacían los copistas? Bueno, los estudiosos hacían una recensión, es decir, hacían las comparaciones de los textos disponibles, corregían los errores en esas comparaciones, eliminaban algunos textos añadidos, restauraban palabras que se habían cambiado y formaban esas recensiones. Se corregían las variantes y eso era lo significativo. También cabe mencionar que este texto bizantino fue un texto
que también se conoce como texto mayoritario. Aquí vamos a poner esto también. Texto mayoritario. No puedo escribir bien, pero ustedes ya saben lo que dice. Texto mayoritario. Y se convirtió en el texto estándar, que fue la base para muchos manuscritos medievales. ¿Ok? Y por eso es que aquí dice, luego se constituyó en el texto llamado así, Textus Receptus, pero tiene varias modificaciones. ¿Ok? Mm, mm. Ahora, ¿qué es lo significativo de esto? Que este se convirtió en la base para las traducciones del medievo, pero tienen un problema, modificaciones claramente identificables. Y luego entonces, este Textus Receptus se convirtió en la base de un documento que todos nosotros llamamos. ¿Cuál creen que es? Las Sagradas Escrituras. ¿Las qué, perdón? Las Sagradas Escrituras. ¿Las Sagradas Escrituras de qué versión? Bueno, Prolindo, Las Valeras, hermano. de la Reina Valera. Chan, 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 chan. Se nos va complicando el asunto, ¿verdad? Para aquellos que defendemos a la poderosísima Reina Valera como la mismísima verba, ¿no? La mismísima palabra de Dios. Fíjense nada más, si rastreamos esto, para el momento en el que se traduce o se realiza esta edición llamada Reina Valera, solamente se contaba con esto, con el Textus Receptus. Eso que fue la base de muchos escritos de la Edad Media. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Vale? Avanzamos. Para hablar un poco sobre la Reina Valera, bueno, sobre el texto recibido, el Textus Receptus, y bueno, avanzo. El Textus Receptus es un término latín, significa texto recibido. ¿Ok? Muchos lo confunden con el texto masorético, pero no, el texto masorético es otra cosa. ¿Qué es el texto masorético? Ya pueden decirlo ustedes. ¿Qué es el texto masorético? El texto de la tradición, ¿no? ¿Alguien más? Texto que se recitaba oralmente. ¿Alguien más? Es el texto que traducen los masoretas que tenían, bueno, como nada más había consonantes, ellos lo construyen a partir o le ponen vocales. Ok, miren, aquí lo pongo. La diferencia radica en que el texto masorético corresponde al Antiguo Testamento. Ya ven que les he dicho que se llama texto masorético, Biblia hebrea, Tanaj, Antiguo Testamento, y hace referencia a lo mismo, al Antiguo Testamento. Y el Textus Receptus, a los textos recibidos en ese momento en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hay una frase que fue publicada por editores de El Sevier, que, bueno, el Textus Receptus no es un documento, ¿vale? Aquí hay que decir, no es un documento, es una edición de varios textos, ¿ok? Pero en específico por lo siguiente. Hay una frase de una edición de El Sevier que dice Textus ergo habes nunc omnibus receptus. Y lo que dice básicamente la traducción al español es, tienes pues ahora el texto recibido por todos. Por eso, digamos que es la frase con la que se presentaba estas traducciones y de ahí viene el Textus Receptus. Tienes el texto recibido por todos. Y fue la base para
traducciones como la Biblia King James. ¿Han escuchado de esa? King James, de 1611 en inglés, y la Reina Valera, sus ediciones originales. ¿Ok? Entonces, fue editado por Erasmo de Róterdam en el siglo XVI. Este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento. Fíjense aquí, y hay un dato interesante. Siglo XVI, pero representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente ¿de qué siglo? Del Del siglo siglo X. X. Y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, tanto al español como a otros idiomas. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esta información? ¿Les dice algo? ¿Les dice algo que sea del siglo X? Cuando tenemos testigos que nos hablan de qué. Siglo II al siglo IV, siglo VI al siglo IX, y otros, bueno, ya, del siglo IX en adelante. ¿Qué quiere decir que sean del siglo X? ¿Qué les dice a ustedes? Implícitamente, ¿qué nos dice? Pues que mm, posiblemente nuestra base ya viene chueca, Que ya en pasó pocas por más palabras. manos, ¿no? Sí. Básicamente, que ya pasó por más manos. No es lo mismo del siglo V al siglo X. En 5 siglos, pues ya pasó por más manos, y bueno, ya sabemos lo que eso también significa. Que puede tener errores, que puede tener omisiones, y que el mismo Erasmo las identificó y en las ediciones sucesivas él iba modificando. ¿Ok? Entonces, no es un solo documento, son varias ediciones, ¿ok? De un texto, que sí fue uno el primero, pero después de eso salió otro, varias ediciones, y a toda esa familia que tuvieron la misma base se le conoce como Textus Receptus. ¿Ok? Mi Es una hermano, una pregunta. compilación impresa con los recursos disponibles que tenían en ese momento. Sí, Luis. ¿Sí, David? Oh, muchas gracias. ¿Podríamos estar frente a una dilución del texto por parte de la Reina Valera, que se ha ido diluyendo un poquito am, por así decirlo, la esencia? A ver, Gracias. repítelo por favor, me voy a acercar a la bocina porque les digo que como tengo mucho ruido, no alcanzo a escucharte bien, pero me acerco a la bocina. Ok, ¿será que podríamos decir que al paso del tiempo se ha ido diluyendo un poco la esencia del texto por parte de la Valera y de la King James? Muy bien. Bueno, con el paso del tiempo, a ver, intento entender tu pregunta. No Por las modificaciones no, que, no, por las no es que se modificaciones, diluya, o sea, no es que se diluya. Voy a ponerlo de esta manera. Para el siglo V, siglo XVI, el siglo V, cuando surge la imprenta y se comienza a replicar el Textus Receptus, no es que se diluya, digamos que estos documentos del siglo X eran lo mejor de lo mejor, pero disponibles para ese momento. O sea, en realidad, Erasmo de Róterdam no supo lo que ustedes están conociendo, no sabía de esto de acá. Tenía lo mejor disponible para su momento histórico y con eso hizo un trabajo en muy corto tiempo, aprendió el griego, hizo su traducción, porque también era un momento muy complejo de la vida, y bueno,
Entonces, no es que se diluya, sino que en este momento tenían esta base. A partir del siglo XVIII, como les mencioné, comienza el vendaval de descubrimientos. Y esto fue en el 1500, aproximadamente, imagínense. Del 1500 al 1800, pues digamos que hubo 3 siglos de predominio, pues básicamente esto, ¿verdad? Pero ya a partir de aquí, pues surgen nuevos descubrimientos y eso no es que haga que se diluya, sino que nos dice que hay textos que tienen más antigüedad que lo que Erasmo de Rotterdam utiliza. ¿Eh? Suni. Hermano, mi duda es lo contrario del hermano. O sea, Erasmo hizo su trabajo, pero después en las revisiones, porque por ejemplo yo aquí tengo una Biblia que ya tiene revisiones y tengo, en ese momento tengo esta que es de Reina Valera, pero la revisión 1960. Entonces, mi duda es básicamente si la han mejorado, o sea, que inicialmente comenzaron con lo que tenían y después al descubrir algunos testigos textuales más antiguos, si la han ido a, no sé cómo llamarle, a, Editando. editando, sí, algo así. Ok, a ver si le capté y te puedo responder, Suni. Sí, efectivamente, las revisiones lo que intentan es mejorar las traducciones, ¿verdad? Las revisiones, eso es lo que pretenden. Y digamos que este texto después se fue revisando, revisando, revisando y se fue, digamos, mejorando. O sea que lo que tenemos con las diferentes revisiones es que tenemos un texto mejorado. ¿Pero de qué? De una base del siglo X. O sea que, en otras palabras, a ver si me puedo dar a entender, la Reina Valera es una buena traducción de una no tan buena base. ¿Me explico? El trabajo de traducción se hizo, se está haciendo, se hacen las revisiones y se mejora, pero la base sigue siendo la misma. No sé si me explico. Un texto del siglo X. Entonces, eso es lo que tenemos. La Reina Valera es una muy buena traducción que utiliza un método, palabra por palabra, como lo vamos a ver más adelante, pero de un texto del siglo X. A ver, Isabel, adelante. Y entonces mi duda sería, ¿qué Biblia, bueno, qué Sagrada Escritura tiene, bueno, que ahorita está a la venta, tiene una buena base del siglo más antiguo? Muy bien, pues para allá vamos, Isabel. Pero mientras no tiren la Reina Valera, ¿sale? No la tiren, no, ya no la quiten de su lugar especial. Ya estaba a punto, hermano, estaba a No, punto. igual, ya me iba a comprar otra, hermano. No, hermanos, no lo hagan. Sigue siendo valiosa. Yo hasta la fecha sigo utilizando ese texto para predicar, en donde quiera que voy, entonces sigue siendo valioso. Miguel, Sí, hermano, mi pregunta sería si las versiones o los textos más antiguos, es las versiones que hoy en día o las traducciones que hoy en día tenemos, pero si en los textos más antiguos veíamos las pasadas lecciones que el texto a veces la tinta no duraba tanto, la escritura o la tinta daba también por borrarse. Mi pregunta es, ¿cómo pueden llegar a sacar las conclusiones para hacer las traducciones o irlas modificando para poder llegar a una conclusión de una versión o la Reina Valera en este tiempo también que a tenemos? ver, plantéamelo diferente, Miguel, trato de entenderlo. Ok, si los textos vas en las revisiones para poder llegar a la Reina Valera, son más antiguos, ¿verdad? O las tradiciones son más antiguas, los textos, pero Las si revisiones son del mismo texto, Miguel. del mismo texto. Ajá. Ok, O sea, el del mismo texto se va revisando y se va mejorando.
sea, haz de cuenta que, por ejemplo, yo te mando a ti copiar Apocalipsis 17, digamos, y en una pasada tú lo escribes, y si te digo que lo vuelvas a comparar, puede ser que en un momento te equivocaste en una palabra y en el segundo juego de copias que haces, ya lo modificas, pero la base sigue siendo la misma. Y si lo comparas una tercera vez, es otra vez, pero la base sigue siendo la misma. Estas son las revisiones. O sea, sí llega el momento donde las revisiones van a utilizar otros documentos, pero eso ya tuvo que pasar muchísimos años. Y después ya hacen una comparación y revisiones, pero comparando ya todos los documentos que tienen disponibles, no solamente la base. Muy bien. Podemos entender que las versiones más actuales de la Reina Valera son más fiables, de alguna manera sí, porque las versiones, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea y otras, ya no tienen esta base, ya tienen, ay, caray, el texto crítico, que vamos para allá, ¿sale? Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, Silverio, adelante. Último comentario y avanzamos. Sí, mi hermano. Entonces se podría decir cuál sería eh, la ruta que se tomaría para cambiar una Reina Valera que ya ahorita con tanto manuscrito que se ha encontrado, tendrían que cambiar toda su esencia, lo que es Reina Valera, para agarrar ya de testigos más antiguos, ya con todo lo que se ha visto, hermano. Se ¿A qué tendría se que hacer un refiere con cambio la total. esencia, hermano? Por ejemplo, Reina Valera, como usted dice, su base sigue siendo el siglo X. Seguía algunas de las revisiones, las Ah, ok. contemporáneas ya no. Ah, ok. Está bien, no, entonces ya. Esa era mi duda, hermano. Ya las contemporáneas ya se están como acoplando más a los testigos más antiguos. Ujú. Sí, entonces, bueno, avanzo, ¿verdad? Erasmo de Rotterdam vivió en este tiempo, 1466-1536. Él fue un sacerdote católico con ideales cercanos a la Reforma. Tan es así que, pues para la Reforma protestante, la base textual de sus Biblias era, pues, la traducción que se había realizado, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que un principio de la Reforma era sola escritura, sola escritura. ¿Y cuál era la escritura que tenían disponible? Pues las traducciones que en ese momento se habían realizado, ¿verdad? Entonces, fue el mejor erudito en griego de su época. Y bueno, esto nos hace saber que el Textus Receptus hizo posible que millones de personas conocieran el Nuevo Testamento. Esto lo hizo posible la imprenta. Recuerdan ustedes que uno de los primeros ejemplares que fueron impresos fueron la Biblia, Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué conocieron por primera vez millones de personas? El- las primeras traducciones de Erasmo de Rotterdam, Reina Valera, que tenían como base Textus Receptus, y eso al final fue un aspecto muy positivo, ¿verdad? Por primera vez la Biblia estaba al acceso de la gente de a pie, de la gente común. Ya no solamente se leía en latín, ya no solamente lo tenían los sacerdotes, ya posibilitó esto que la gente lo tuviera. Así que, pues al final, aunque hoy queremos ya, algunos querían tirar su Reina Valera, pues la verdad es que no es válido, ¿verdad? Para su momento histórico fue lo mejor que tuvieron, posibilitó que la palabra llegara a ellos y pues eso es lo significativo. Entonces, avanzando en esto, tenemos que el Textus Receptus no es un documento, son varios Textus Receptus, ¿verdad? Son varias revisiones. Y tenemos, por ejemplo, 5 ediciones de Erasmo de Rotterdam. ¿Okay? La primera fue en 1516. Y algunos todavía dicen, ¿verdad? La mejor Reina Valera es la de
es la que, cuál es la que dicen que es mejor, la antigua? No sé de qué año es, la verdad, pero algunos dicen la 1000, quién sabe qué. Pero bueno, 5 ediciones de Erasmo. La primera fue en 1516. Después hubo 4 ediciones que se le conoce así como de Estéfano. Después también tenemos 11 ediciones que se le conocen de Besa. Y por último, las ediciones del CEP, ¿verdad? Donde dice, ustedes tienen el texto Receptus. ¿Ok? Entonces, este texto Receptus es, digamos, en la cadena de transmisión de las Sagradas Escrituras, un eslabón muy importante, ¿no? Hay una cadena de transmisión y el Textus Receptus es uno de estos eslabones muy importantes para la traducción. La situación es que hoy tenemos miles de manuscritos más antiguos que esto, mejores, y por eso lo que habíamos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Por eso se difiere del Textus Receptus. Por eso es que las ediciones modernas, las Biblias modernas, no tienen algunos versos como en los ejercicios que hemos realizado. ¿Por qué no los tienen? Porque el Textus Receptus tiene como base un texto del siglo X y de las miles de documentos que se han encontrado, pues vemos que algunos de ellos no lo tenían. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué Biblias se basan en el Textus Receptus? Aparte de la King James, que les había mencionado, que es una traducción al inglés, varias ediciones, por ejemplo, La Reina Valera, 1909, 1960, 1995, Reina Valera Contemporánea, Reina Valera Gómez, que es una traducción también muy problemática, que tiene ahí sesgos, ¿verdad? Como todas traducciones, sesgos de interpretación. Bueno, la Reina Valera Gómez, su coordinador o supervisor principal fue un bautista independiente. Y bueno, ok. Estas son las ediciones de La Reina Valera. 1909, 1960, 1995. Por eso es lo que hemos ya mencionado, ¿verdad? Que cuando vienen estos ejemplos y estos textos, pues, ¿qué decimos? Las nuevas traducciones están quitándole textos a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no le puedes quitar ni añadir, entonces casi tachan de que son malditas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya si analizamos estos pasajes y vemos por qué no están en las traducciones modernas, pues entenderemos básicamente por qué. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Más o menos? ¿Ok? Ricardo, adelante. Pasamos, amado hermano. Hay un detallito, ¿verdad? Ahí, sobre los que predican de puerta en puerta. Ellos dicen que tienen la mejor versión, la mejor traducción, y por eso se han atrevido, incluso en algunos textos, que no tengan continuación, no recuerdo algunos, pero haz de cuenta un ejemplo, 30 y no hay 30, estoy nomás figurando. No sigue el otro grupo porque para ellos no es necesario ponerlo porque las versiones Reina Valera y las demás están mal traducidas. Por eso ellos creen que tienen la mejor traducción. ¿Qué usted opina de eso, hermanito? Pues yo opino que suena bonito. Suena bonito que nos digan que es un texto más fiable, que es un texto, pues, mejor, y suena bonito en el ideal. A la práctica, pues es ahí donde se complica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto la traducción del Nuevo Mundo como el código real del
los judíos mesiánicos, Dan Ben Abraham, como incluso la Kadosh, son Biblias con ciertas ya alteraciones, pero específicamente de la traducción del Nuevo Mundo como de la Biblia del Código Real, Nuevo Testamento, son unas falacias, por así decirlo, ¿verdad? Ellos argumentan que tienen los mejores documentos, pero no los muestran. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y estos de acá, todo lo que hemos dicho está al público, está a disposición del público en museos, está exhibido, y los otros no, es como que lo tenemos, créeme por fe que lo tengo, que es mejor, pero no lo muestra. Entonces, pues carece de fortaleza, ¿no? Yo les puedo decir también que yo tengo la mejor, así como quien dice, yo sí sé cuál es la correcta pronunciación del nombre de Dios, pero no lo puedo pronunciar. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque está prohibido. Es algo similar, Ricardo, eh, a grandes rasgos, ¿verdad? Por eso es que ni siquiera nos tomamos el tiempo de hacer un ejercicio con estos documentos, porque no tienen a disposición ni al público su base. De esta sí tenemos la base, una base del siglo X, que podemos decir a lo mejor, ya si lo comparamos con los más antiguos, decimos, pues a lo mejor tiene algunas variaciones, pues sí, pero ahí está la base, y los otros no presentan su base. Esa es la grande diferencia. Entonces nada más es un documento ahí maquillado, digamos. No tiene sus testigos textuales. Muy bien. ¿Qué sí es importante? Bueno, si usted quiere una base más confiable y sabe griego, pues puede tener la edición de Nestlé Aland, que se llama el Nuevo Testamento en griego. ¿Vale? Porque vale la pena mencionar aquí que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ya hemos hablado que el griego era el idioma de todo el imperio conocido de los griegos, ¿verdad? De los helenos. Después llegaron los romanos, pero ese griego ya estaba dominado. Y eso fue lo que permitió que el cristianismo se expandiera. Pero hay unos, ¿verdad? Como Dan Ben Abraham, que dicen, no, el griego no fue usado por ellos. Realmente las traducciones más antiguas tienen que ver con el hebreo. Tampoco están así. Bueno, la edición científica o crítica actualmente más usada del texto griego del Nuevo Testamento se llama así, Nuevo Testamento en griego, y también es conocida como Nestlé Aland por sus principales editores. Nestlé y Aland. En 1979 apareció la 26ª edición del Nuevo Testamento en griego, con nuevos lineamientos en la compaginación de sus textos. Las ediciones anteriores del Nuevo Testamento en griego habían sido simplemente compilaciones de ediciones de los manuscritos más antiguos y seguros que se poseen actualmente. La edición estuvo a cargo de la responsabilidad de un equipo internacional, vale la pena decirlo, Alan, Black, Martini, Metzger, Witter, entre otros. Entonces, este Nuevo Testamento en griego es producto del Instituto de la Investigación del Texto, el Nuevo Testamento en Münster, Alemania, y fue publicado por la Sociedad Bíblica de ese país. ¿Okay? Entonces, hay un texto que se le llama así, Nuevo Testamento en griego, y ya es un documento que va a reunir los manuscritos más antiguos, los papiros más antiguos. Con todo el vendaval de descubrimientos que se hizo a partir del siglo XVIII en adelante, bueno, este Nuevo Testamento ya contiene esas comparaciones. ¿Okay? David, adelante. Gracias, hermano. A ver si me alcanza a ver. Quiero pedirle un gran favor que me ayude, o alguien, si alguien sabe. Tengo esta Biblia, esta versión. No se ve. Ahí está. Pero es una Tanaj y vienen igual perdón, el orden de los libros en hebreo, así como usted nos lo comentaba la vez pasada. El último, de hecho, es Crónicas. Los bloques de los libros como vienen. Recuerdo que del verso que usted mencionaba de los 3 becerros,
También menciona que es un becerro, pero de 3 años. Y he estado comparando los versos con de esta Biblia, pero no sé qué versión es. Mi pregunta es si alguien me puede ayudar a saber qué versión es. Yo la conseguí, si a alguien le interesaría conseguirla, estas las donan, son gratis y vienen en hebreo y en español. Me ha parecido muy interesante porque he podido corroborar algunos versos y y me gustaría saber si alguien sabe qué versión es porque no he encontrado de qué traducción es la que usan esta versión. Era mi pregunta, si alguien la conoce y puede ayudarme con eso. Gracias. ¿O dónde puedo checarlo? Muy bien, hermano David. Bueno, eh, nuestra clase del Antiguo Testamento ya terminó. Estamos en el Nuevo Testamento, pero bueno, ya hicimos una pausa, ¿verdad? Si es la Tanakh, hermano, la Tanakh tiene como base el texto masorético, ¿vale? Entonces, esa es la base de la Tanakh. Sí, yo no alcanzo a ver, hermano. De hecho, pues, hasta me tengo que acercar, ¿verdad? Pero bueno, es un texto del Antiguo Testamento. Si es la Tanakh, hace referencia al texto masorético. Son la Sí, base de las traducciones del Antiguo Testamento mayor. sí, dice Tanaj y para el Nuevo Testamento dice Brit Hadashah. Ah, bueno, también tiene Nuevo Testamento, por eso lo menciona. Ajá. Ah, no, ahí sí desconozco cuál sea su base, pero pues, Tiene los dos. ¿cómo se llama la Biblia? La escritura Aleluya dice. Ah, interesante. Pues mándenos ahí en el chat del WhatsApp Les su voy a nombre, mandar, les voy a si compartir puede el una link. foto, Les no voy a para compartir el conseguirla, link. pero sí para investigarla. Sí, les voy a compartir el link porque llegan por correo y son gratis. Si a alguien le Ándale, interesa. pues. Sí, Bueno, yo se los comparto ahí. gracias, David. Gracias, David. ¿Había otra mano levantada? ¿Ya se arrepintió? Bueno, avanzamos. Esta, pues, es la traducción del Nuevo Testamento. ¿Ah? Vida para todos. Ahora, ¿en qué se basan las versiones modernas si no es en el Textus Receptus? Bueno, las versiones modernas se van a basar en un texto que se llama crítico. Así que puede hacer también la comparación usted, hermano David. Si la versión que tiene se basa en el texto crítico, pues es interesante por lo siguiente. En 1881, los eruditos Westcott y Hort publicaron un Nuevo Testamento, un nuevo texto del griego del Nuevo Testamento que incluía los hallazgos ya del Códice Vaticano y del Sinaítico. ¿Okay? Ya no solamente del Textus Receptus, sino estos descubrimientos que ya vimos de qué más o menos fecha data. Desde entonces se han publicado muchas ediciones del Nuevo Testamento en griego. Las dos más comunes son el texto de Nestlé Aland, producido en Alemania, y el texto VS, United Bible Society, producido en Estados Unidos. Ambas ediciones son idénticas en cuanto al texto griego, la misma base. Las diferencias incluyen la puntuación, cómo se citan los manuscritos adicionales, y que el texto de Nestlé Aland está diseñado más para los eruditos y el estudio académico. ¿Okay? Bueno, la base de las nuevas traducciones es el texto crítico. Así se llama. El texto crítico que ya va a incluir estos hallazgos del Códice Vaticano y del Sinaítico. Ahora, la pregunta interesante. ¿Puede bajar la mano, hermano David, para no confundirme? ¿Qué Biblias se basan en el texto crítico? Bueno, aquí, ojo, ¿verdad? Presten atención. La Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia en lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera actualizada, Reina Valera textual. ¿Okay? Las que se basan en el texto crítico se basan en 6,000 copias antiguas del Nuevo Testamento griego, sean porciones, fragmentos, o sean copias completas. Dos de estas son las que ya mencionamos, Sinaítico
siglo IV, y alejandrino, del siglo V aproximadamente, y son Biblias casi completas. Ambas residen en la Biblioteca Británica de Londres. ¿Ok? Entonces, ya seguimos entendiendo, ¿verdad? Comprendiendo por qué existe una gran diferencia entre la Reina Valera y estas nuevas traducciones. Porque su base es diferente. La Reina Valera es el Textus Receptus y las nuevas traducciones se basan en el texto crítico. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Bueno, entonces esa es la gran diferencia. Estas nuevas versiones ya van a tener una base diferente. Y bueno, el Nuevo Testamento en griego, ya lo vimos, ¿verdad? Yo estoy por cumplir años, así que si cambiaran un regalito que no sea gratis, como el de Aleluya, puede ser un Nuevo Testamento en griego, algún otro, pero es el título de la edición crítica del Nuevo Testamento. Cuando dice edición crítica es que ya tiene la comparación de los diferentes testigos. ¿Eh? Editado por el Instituto para la Investigación sobre el Nuevo Testamento. Ya han publicado 28 ediciones, se suele citar como NA28. Es usado normalmente como base para las traducciones del Nuevo Testamento y estándar para la investigación académica del Nuevo Testamento. ¿Qué tiene en sus páginas? Algo así. ¿Se dan cuenta? Este es el Nuevo Testamento en griego. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos el texto griego, así es como aparece, pero tenemos otros elementos que nos ayudan, ¿verdad? Lo que vemos acá, que puede ser básicamente la concordancia, que a veces nuestras Biblias lo traen, y incluye lo que tanto hemos mencionado, ¿verdad? Tanto en las ediciones en hebreo como en griego, que es el aparato crítico. Luego entonces, a ver, díganme si alcanzan a ver algunas de las letras que mencionamos en este texto, de los diferentes testigos que se van Sí, a abreviar. en el primer renglón, como un poquito adelante está la letra Aleph, antes del 048. Ah, mira, está la Aleph, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo hice una comparación. Y así se va a seguir, ¿verdad? Haciendo diferentes comparaciones. ¿Ok? Entonces, ese es el texto crítico, ese es el aparato crítico. O sea, si lo vemos más de cerca, sería algo así. A ver, ya vemos no solamente la Aleph, ¿qué otras letras vemos? La La letra A y B. la B también. Ah, que hace referencia, la A y la B, ¿a qué hace referencia? Manuscritos, ¿cómo se llaman, dijimos? Códice. Alexandrino, códice alexandrino. Unciales. Ay, Unciales. unciales. Ok, manuscritos unciales, Aleph, y así. Y algunos más. Pero bueno. Entonces, eh, eh, sí. Bueno, ya no vamos a poner más ejemplos. Creo que con lo que hemos visto a lo largo de esta clase ya podemos entender en qué consiste el aparato crítico y por qué es importante. Y entonces, lo que les decía la ocasión pasada, estás rayando mi diapositiva, Rubén. Lo que les decía la vez pasada es, desde mi comprensión muy humilde, ¿verdad? Pueden desecharla, claro está. Es más importante tener una Biblia con aparato crítico que una Biblia de McCarthy, una Biblia de Sproul. ¿Por qué? Es como si yo hiciera mi Biblia, pues yo pongo el mismo texto, pero doy mi comentario. Y es mi comentario, ¿verdad? Personal, subjetivo,
Pero es más importante esto. A la hora de profundizar en el texto, es mucho más importante que la Biblia tenga aparato crítico, porque ya va a ser la comparación con los diferentes testigos textuales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, hermano. Bueno, ok. Bueno, vamos a otro comentario. ¿Para cuándo se ven? 5. Fecha importante en el... Vamos a ver nuestras traducciones, ¿sale? Fíjense, porque aparte no solamente es la base que ocupa la traducción, sino también qué criterio tiene para la traducción, ¿sale? Y voy a explicarlo de manera muy sencilla para que lo puedan ustedes comprender. No voy a profundizar, simplemente es un vistazo porque tenemos ya varias versiones, pero todas son diferentes y hay que entender que cuando se traduce un texto se van a utilizar algunos criterios. Y aquí yo pongo básicamente 3. ¿Cuál va a ser mi criterio para traducir? Lo voy a hacer en equivalencia formal, lo voy a hacer en equivalencia dinámica, o voy a tratar de buscar un equilibrio entre la dinámica y la formal. ¿Ok? ¿En qué consiste esta gran diferencia? Básicamente lo siguiente. La equivalencia formal lo que va a pretender es hacer una traducción lo más posible, palabra por palabra, del texto que tiene de base. ¿Ok? Palabra por palabra. Si dice una palabra en griego, pues yo voy a buscar cuál es la palabra que bien pudiera representar la palabra que estoy traduciendo, para la redundancia. ¿Ok? Aunque aquí no se entienda del todo, pero la quiero utilizar. ¿Ok? ¿Y cuáles son las Biblias que utilizan esta manera de traducir palabra por palabra? Tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la versión 1865 de la Reina Valera, la revisada, la de 1909, la de 1960, la Biblia textual. Por eso es que anteriormente les decía que estas de acá son buenas traducciones, excelentes traducciones, pero ¿de qué? De un texto que data del siglo X. O sea, esa es su desventaja, pero es una buena traducción cuando quiere hacer esto, palabra por palabra. La dinámica, bueno, me voy a caer. La dinámica es, ¿sabes qué? A lo mejor la palabra que voy a traducir, en el idioma al que lo voy a traducir, pues no puede ser la misma, pero se entiende mejor. Entonces, voy a ponerlo así. Palabra y que se entienda o que se comprenda en el idioma al que va dirigido. ¿Ok? No es la misma palabra, pero es el mismo sentido, es la misma idea y pues no se pierde, ¿verdad? Entonces, este es otro criterio, la equivalencia dinámica. Y hay otros que dicen, bueno, yo no quiero ni la formal ni la dinámica, quiero como que ahí algo ecléctico, ¿verdad? Lo mejor de ambos. Y entonces vaya a ser un esfuerzo de traducir a mi texto, al que voy a traducir, mi idioma, en un esfuerzo de que sea dinámico y formal. Es decir, que se entienda, pero que no se pierda del todo el sentido de la palabra original. ¿Ok? Y entonces tenemos estas versiones. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Ayúdenme con Romanos capítulo 12, verso 20 y léanlo en alguno de estos. Primero, 1909, 1960. Quien lo tenga, pues lea. ¿Puedo repetir, por favor? Adelante.
Adelante. Es Romanos 12:20. Amén, hermano. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Ok, esta versión, ya ustedes han escuchado este verso, ¿verdad? Muchas veces. Y yo quiero preguntarle, por ejemplo, a mi hermano Zamacona. Se ve que es un erudito, ¿verdad? De las escrituras, mi hermano Zamacona. ¿Estás ahí? Zamacona, la una. Sí, aquí estoy, hermano. Ok. ¿Qué es ascuas de fuego, Ricardo? Ascuas de fuego es como, allá en mi pueblo le llaman como remordimiento, como algo que te causa incomodidad. Remordimiento, incomodidad, esos son ascuas de fuego. Muy bien, ¿alguien más entiende lo que son ascuas? En su palabra, en su lenguaje del día a día, ¿utiliza esta palabra, ascuas? Miguel, adelante. Trato de traducirlo así yo. Bueno, no sé si sea como vergüenza, hermano. Es algo que ¿Qué? podría... Vergüenza. Bien, Gumercindo, ¿qué son ascuas? Sí, algo que avergüence a aquella persona. Muy bien. Bueno, que le arda, ¿Cómo? que le arda Que le arda. de vergüenza. Muy bien. Bueno, Hay veces entendemos por ascuas cuando para allá, para donde yo soy, me tienes en ascuas como que me tienes en suspenso, me tienes ok, en duda. muy bien. Bueno, esa es una traducción palabra por palabra. ¿Qué es ascuas? No sé. Ustedes tampoco, ¿ah? Estamos interpretando, estamos ya como que tratando de hacer, pues significa esto, ¿ah? Pero ¿qué es ascuas? Pues en realidad no sé. Esta es una traducción palabra por palabra. Pero veamos, por ejemplo, lo que dice el lenguaje actual. O Dios habla hoy, o la Biblia de Jerusalén, o la Biblia del peregrino. ¿Qué dice? ¿Alguien más? Se lo leo así, hermano, el lenguaje actual. Dice así, y también dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Ándale, pues. Miren, aquí está la palabra y la voy a traducir de tal manera que se entienda. ¿Están de acuerdo? Para nosotros es más fácil entender que le arda la cara de vergüenza y ascas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, Bueno, esos son los diferentes criterios que se utilizan en las traducciones. O sea, no solamente es qué texto base tiene, sino qué criterio utiliza para la traducción. ¿Ok? Y ya, por ejemplo, lean una de estas dos, una equivalencia dinámica entre dinámica y formal. ¿Puedo Acá me leerle dice, lo que dice mi Biblia regalada? A ver, adelante. Ok, esta dice, así que si tu hermano tiene hambre, perdón, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al hacer así le amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. Muy bien, gracias. Se entiende más, ¿verdad? Saúl. Sí, mi hermano, yo tengo en la nueva versión internacional dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Muy bien. Entonces es otro criterio, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, este es el mundo de Elcano. Ya vimos toda una historia, ya vimos cómo el Antiguo Testamento tiene una base, cómo el Nuevo Testamento tiene una base, pero además de la base se utilizan ciertos criterios para la traducción. Por eso es que tenemos una gran diversidad y por eso la pregunta del millón, ¿verdad? Que muchos se hacen. Y de todas estas, ¿cuál es la buena?
Bueno, no puedo escribir, pero ¿cuál es la buena? ¿Verdad que la pregunta por sí sola pues no es tan fácil de contestar? Por eso es que yo decía, las respuestas fáciles no existen, porque detrás de esa pregunta tendríamos que tener una gran explicación de qué es el texto bíblico, cómo llegó a nosotros, qué textos bases tiene, cómo se fueron descubriendo los testigos textuales, hasta que a la fecha pues tengamos esto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la buena? Pues es una pregunta pues, que no se puede responder de manera sencilla. Bueno, hasta aquí quiero saber si me he explicado, si hay comentarios, quejas, lamentaciones y demás. Bueno, yo creo que aquí es donde comienza, ¿verdad? Vamos a levantar la mano para participar, ¿sale? Perdón. Y vamos a tomar primero las participaciones de los que ya levantaron la mano. Adriana, Isabel, Uriel, Betsabe, Florindo. Gracias, hermano. ¿Sí me escucho? Me voy a acercar a la bocina, voy a apagar mi cámara. Ok, yo pregunto porque tengo aquí los audífonos y hace ratito me estaban causando un poquito de problema, pero espero que yo me pueda Sí, escuchar. sí te escuchas bien, Adri. Gracias por contestar, hermano. Mi pregunta o mi comentario respecto a la pregunta que se hace sobre cuál es la Biblia que mejor se puede utilizar, no sé si va de acuerdo con el tipo de auditorio que pudiésemos tener a la hora de la prédica. O sea, me refiero a que si es para personas mayores o si pudiese ser para los niños, para los jóvenes. No sé si me doy a entender con mi comentario, que al final del día es como también una pregunta. Todo depende de la audiencia que tenemos, se va a utilizar eh, la Biblia adecuada. ¿Sí me entiendes? Ay, ay, ay. Lamento decirles que no los alcancé a escuchar bien. Bueno, me voy a poner de nuevo los audífonos, ¿sale? Discúlpenme, disculpen las fallas técnicas. Escuché parte de tu comentario, pero lo último no, Adriana. Así que permíteme un segundo y que hablen de nuevo. Ok, yo comentaba, o más bien al momento de comentar, también preguntaba si sobre esta pregunta de cuál es la mejor Biblia que podemos utilizar, depende de nuestro auditorio que tengamos, es decir, si sea para niños o personas mayores, va de acuerdo al tipo de auditorio que tengamos, utilizar cierta Biblia, por los lenguajes que se utilizan. Sí, o tal vez también se refiere en cuanto a la cultura, porque, bueno, por ejemplo, acá en Estados Unidos, a una persona que es bilingüe, se le es bien difícil entender muchas palabras, porque muchas veces es difícil traducir una palabra de inglés al español. ¿Me doy a entender? Sí, sí te vas a entender. Y bueno, efectivamente depende de la intención y depende de la intención y, ¿qué te iba a mencionar? Sí, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual es una traducción que fue en su intención original, una traducción dirigida para los niños. Entonces, después se le dio mucho valor, dijeron, bueno, no solamente es un material para niños, sino para todos, y ya se compartió, pero sí, efectivamente depende del auditorio, ¿verdad? Traducción en lenguaje actual era una Biblia originalmente en su intención dirigida para los niños, para que los niños pudieran comprender de una mejor manera lo que dice el texto. Entonces depende de la intención. Muy bien. Gracias, Isabel. Sí, hermano, pues yo creo que
para contestar esa pregunta se debe de tener muchísimo conocimiento y pues se debe de estudiar perfectamente, porque, por ejemplo, ahorita lo hemos visto en 2 clases, 3 clases. Sin embargo, pues aún, por ejemplo, yo no me siento con la capacidad de elegir una Biblia. La intención sería pues acercarme más al criterio o al texto más verídico para mí, así, no sé si decirlo de esa manera, ¿no? Ya, por ya todo lo que nos explicó, pero creo que el único indicado aquí que ya con su conocimiento que usted tiene para podernos recomendar algo, de acuerdo a su criterio y su conocimiento, pues sería usted, hermano. Ni tanto, ¿verdad? Yo sigo diciendo como hermano al inicio, yo también solo sé que no sé nada. Bueno, vamos aprendiendo juntos. Y en la conclusión voy a dar un mensaje final, ¿verdad? Uriel. Todos, bueno, aquí me llamó la atención eh, que bueno, en el último texto que leímos, en la Biblia que leyó, me parece, si no mal recuerdo, mi hermano David, busqué el significado en internet de la palabra ascuas y viene exactamente lo que decía mi hermano en su Biblia. Claro, también comparto la idea de que es muy difícil ahorita elegir una Biblia por es mucho conocimiento y creo que es difícil ahorita comprender, pero pues me llamó la atención eso, quizá también pueda ser entendible para la iglesia, las personas, incluso para los nuevos, que la traducción de la Biblia vaya con el significado, pues así como más textual, ¿no? Creo que sería algo bueno, hermano. Bien, gracias. Betsabe. Gracias, hermano. Ah, yo tengo una pregunta. Es que en algún momento recuerdo que no recuerdo de dónde salió, y esa es mi pregunta. O sea, si un día escribimos algún texto para alguna de las revistas que se publican, según yo hay ciertas versiones que tenemos que usar. Y cuando uno da un tema, ¿cuál sería Espera, me voy a poner los como audífonos porque no un escuché. tema para la iglesia en general? A ver, repítelo, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí. Ajá, le decía que la verdad no recuerdo de dónde salió, pero según yo recuerdo que si algún día escribimos algún texto para alguna de las revistas que se publican, hay ciertas versiones que tenemos que utilizar. Eso es como, ¿todavía sigue vigente eso? ¿Y cómo puedo saber yo qué versiones son las que tengo que utilizar? Y para preparar un sermón para la iglesia adulta, por así decirlo, ¿cuál sería como la versión más recomendable que pudiéramos usar para citar nuestros textos bíblicos? Bueno, respecto a ¿la escuchas bien? Sí, hermanos, lo escuchamos. Ok. Respecto a lo de la revista, quien te invita a escribir te da los criterios de edición. Entonces, yo que he trabajado editando revistas, no les digo que escriban en un específico. El criterio que yo utilizo es la versión que tú utilices, menciona, ¿no? Entre paréntesis, NBI, NTB, la que tú quieras, menciona. Obviamente que sean fiables, ¿verdad? Si me van a poner, como ya dijimos, traducción del Nuevo Mundo, pues tache, ¿no? Si me van a poner el código real, pues tache. Y así, obviamente de las que ya mencionamos. Entonces, ¿quién te dice eso? Quien te invite a escribir, que al final es un criterio editorial. Para la iglesia es de la misma situación, ¿verdad? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es tu auditorio? ¿Cuál es tu intención? Y ahí es lo que puedes tú utilizar. Personalmente, yo ya les dije, ¿verdad? Para la iglesia adulta, yo utilizo la Reina Valera y sin ningún problema puedo hacer eso. Entonces, pero también tampoco tengo problema en utilizar NTB o NBI, tampoco. Simplemente es auditorio. Tampoco hay que irnos por la novedad y llegar y decir, hermanos, ya voy a predicar y voy a enseñar en lenguaje actual, ¿verdad?
O sea, si no les va a hacer bien, si no les va a caer bien, pues ¿para qué? Entonces, siempre piensa en la edificación de todo. Florindo, Gracias, hermano. ¿Me escuchan? Sí, hermano, sí lo escuchamos. Gracias. Mi opinión, hermanos, es leer por lo menos unas 3 versiones y usar la versión que más se utiliza en nuestro contexto cultural. Eso sería mi opinión. bien, gracias, hermano. Miguel, Sí, hermano, yo tengo una pregunta, hermano. Yo tengo una versión que es Reina Valera 2020. Mi pregunta es si esa trae texto, bueno, no la tengo ahorita aquí, la tengo me mudé apenas de casa y la tengo guardada todavía, no la pude sacar, pero 2020, no sé si tiene texto crítico, porque no se mencionó en lo que comentaba usted ahí ahorita, en las más modernas, no sé qué tan fiables son esa versión, no sé, sería mi pregunta. y fíjate que desconozco, pero si es 2020, es probable que ya utilice el texto crítico. Entonces, cuando la tengas, puedes tú ya analizar los versos que hemos dado, ver si los contiene, si tiene una nota al pie de página, y si tiene una nota al pie de página en algunos versos que no aparecen en la 1960, entonces ya tiene como base el texto crítico. ¿Vale? Muy bien. Eh, pues ya, no hay más comentarios. Perfecto. A ver, déjenme avanzar entonces con lo siguiente. Mm, Bueno, Emanuel, ¿levantaste la mano o no la has bajado? A una de las dos a las tres. Ah, Hace tiempo, hermano, en una lección de escuela sabática, un hermano llevó una nácar columba, una Biblia de traducción del griego y el hebreo a nuestra lengua. Y estudiábamos, hermano, un pasaje, me parece de Hechos, donde decía que eran 3 testigos. Y ahí en esa traducción, pues no decía igual que la Reina Valera 1960. Incluso la escuela sabática nos invitaba a leer algunas versiones más antiguas. Entonces, ahorita con todo lo que hemos estado viendo, creo que entiendo la importancia de los testigos y después creo estuve investigando sobre esa Biblia y creo me parece que, no sé, hermano, yo creo que decía que era de uso católico, no sé, usted me dirá. y es una traducción de sacerdotes católicos, pero si no me equivoco, esta traducción ya contiene trabajo con base en el texto crítico. Entonces, ya es un ejercicio. Es muy informado, ¿verdad? De traducción. ¿Ok? Bueno, eh, parto lo siguiente. Conclusión. ¿Cuál es la mejor traducción? Bueno, la mejor traducción es aquella que permite que el mensaje de la palabra de Dios llegue al lector, oyente, con mente durante la ejecución del trabajo. ¿Ok? Si yo estoy pensando en niños, voy a ocupar una versión que ya en mi mente yo estoy pensando en ellos. Estoy pensando en la iglesia adulta, voy a utilizar la traducción que ya desde mi mente, desde la preparación,
pues ha sido diseñada para ellos. En otras palabras, el mensaje de las Sagradas Escrituras debe llegar a la persona que lo recibe con la menor cantidad de intermediarios posibles. Por eso es que es interesante e importante pues que vayamos al texto crítico, que ya es un trabajo de comparación y sin mediaciones innecesarias. 5 siglos, las más manos, en la lengua materna del receptor, obviamente, en el nivel de lenguaje de uso común también, que lo comprendan, entiendan, evitando que se cuelen posturas teológicas o ideológicas en alguna traducción. Eso se hace con las diferentes comparaciones. Mi orientación para ustedes es que cuando vayan a dar un sermón, alguna lección bíblica, traten de comparar. Reúnan todas las versiones que puedan y hagan ese trabajo de comparación. Y yo creo que eso va a enriquecer mucho su comprensión, como ya lo vimos en el ejercicio de Romanos, ¿verdad? Y bueno, mucho menos que se mantengan actitudes machistas, patriarcales, que le cierren las puertas a una verdadera traducción inclusiva de las escrituras. Piensen todos, sin quitarnos del ropaje también cultural que a veces tenemos y dejar que la escritura habla, ¿verdad? Les dije al inicio, a veces nosotros no hacemos exégesis, hacemos eisegesis. Yo le digo al texto lo que quiere decir. Entonces, a veces así vamos al texto bíblico y decimos, este pasaje, hermanos, lo que quiere decir es esto. Y lo afirmamos contundentemente, ¿verdad? Pero a lo mejor es solamente mi postura subjetiva, y no necesariamente lo que el texto en su profundidad está diciendo. Entonces, pues esos son algunos criterios. Y bueno, hemos llegado al final de otra clase, con este recorrido que hemos tenido, estudio de la Biblia. Espero que se les haga interesante, siga siendo alentador y motivante, y que no sea como que, ay, entonces ya ninguna es la buena y ya voy a leer otra cosa, ¿no? Al contrario, que sigamos profundizando, sigamos reflexionando en el texto bíblico que siempre ha dado vida, y así como la Reina Valera, ¿va? Fue muy importante para su tiempo. La primera palabra impresa que pudo tener el pueblo en sus manos. Y lo que generó, ¿verdad? La revolución que generó. Entonces, pues eso es lo importante, ¿verdad? Más allá del trasfondo, lo importante es lo que sigue generando, las vidas transformadas, el conocimiento y el acceso a Dios. Y bueno, que eso siempre sea lo que tengamos de fondo en nuestra intención. Así que, pues llegamos al final de esta clase. De mi parte ha sido todo y pues les agradezco la atención prestada. No sé si tienen algún comentario final, manera de conclusión, una frase contundente y cerramos. Poniendo adelante. Profesor, yo solo una pregunta. ¿Qué tan recomendables son los interlineales? Pues depende del uso que le quieras dar, mi hermano. Si sirve para el uso que tú pretendes, lineal, que pueda tener ahí la comparación de varios testigos, de varios textos. Tú puedes utilizar lo que quieras, pero depende de la intención que tienes. Entonces, yo te puedo recomendar, a lo mejor lo que yo utilizo, y solamente utilizo Reina Valera, y comparo con Biblia de Jerusalén, comparo con la Biblia del Peregrino, y ya. Pero depende del uso que ustedes le quieran dar. Entonces, también si vamos a una profundidad más, yo les puedo decir que se utilizan de base el texto griego, pero no todos sabemos el griego, ¿verdad? Sería lo mejor, sería lo idóneo. Y bueno, entonces depende de la intención que tienes, mi hermano Florino. Y así es para todos, ¿verdad? Entonces, pues yo no quiero ni recomendar ni no recomendar. O sea, que ustedes vayan armando sus criterios. Yo, como les dije, yo no quiero darles el pescado. Yo quiero que ustedes aprendan a pescar y aprendan a tomar sus propias decisiones. Y obviamente que sus decisiones sean más informadas. Sean más informadas y que, pues, de fondo sea eso. La intención de edificar a la iglesia. Y bueno, con eso cerramos esta clase. Que Dios les bendiga.